el manto de alabanza. The garment of praise. Ese es el título de este mensaje. El manto de alabanza. The garment of praise. Quizás su versión, cuando leemos el versículo, quizás diga la prenda de alabanza. Más, esta vestidura es algo que quizás usted lo ha escuchado, o quizás usted nunca ha escuchado acerca de este manto de alabanza. Pero el punto a lo cual yo lo quiero llevar esta tarde, iglesia, es que usted y yo podamos salir de este lugar, o usted que nos mira o escucha, usted pueda llegar al entendimiento de que en tiempos de batalla, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de oscuridad, en tiempos donde usted esté batallando quizás contra el infierno, usted pueda reconocer, usted pueda estar al tanto que hay un arma que el Señor le ha dado al creyente. Hay una vestidura que el creyente se puede poner, y es el manto de alabanza. The garment of praise. La alabanza del cristiano es un arma. La alabanza del creyente es un arma. Y eso es a donde yo lo quiero llevar a través de este mensaje. ¿Cuántos están conmigo todavía esta tarde? Aleluya. Ahora, este pasaje de Hechos capítulo 16 de estos hombres Pablo y Silas es un pasaje bien predicado y bien conocido por muchos en la iglesia. Pero en caso si hay alguien escuchando que quizás no tiene mucho conocimiento de la Biblia, bien brevemente yo nomás le quiero dejar saber qué pasó para que usted agarre el contexto de este mensaje. Amén. Pero si usted lee los capítulos anteriores, capítulos 14 y 15, usted mira cómo Pablo empieza a dar viajes. Y en cada ciudad a donde él va, él predica el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Más, donde quiera que él va, pasan dos cosas. Hay un grupo de gente que cree el mensaje del evangelio, y hay un grupo de gente que lo quiere matar. Y eso pasa en cada ciudad. Ahora, a él y Silas llegar a esa ciudad encontraron una muchacha, y esa muchacha era una esclava, pero no más era una esclava, ella también tenía un espíritu. Y la Biblia es claro que por medio de este espíritu maligno, ella podía decir el futuro. Ella podía dar esas adivinanzas, como se dice en español. Y cuando Pablo y Silas llegaron a esa ciudad y empezaron a proclamar el evangelio, por varios días esta muchacha empezó a seguirlos y empezó a declarar detrás de ellos: estos son siervos del Dios Altísimo, y ellos vienen a predicar el mensaje del Señor. Y lo dijo varios días. Y uno quizás nomás se puede imaginar de la manera que ella lo dijo, y qué tan frecuentemente durante el día y la tarde que Pablo, él había viajado a tantas ciudades, él había enfrentado espíritus demoníacos, él había enfrentado tantas cosas, y sino él llegó a esa ciudad lleno del poder del Espíritu Santo. Y al pasar los días y escuchar esta muchacha hablando esa misma cosa, aunque, escuche esto, aunque ella estaba hablando algo que era verdad, Pablo no quería estar asociado con un espíritu maligno, porque o si no la gente iba a creer: oh, entonces ellos hablan la verdad. Lo mismo pasó en el ministerio del Señor Jesucristo. Había gente endemoniada que hablaba, el espíritu hablaba a través de la persona: tú eres el Cristo, ¿qué estás haciendo aquí, hijo del Dios Altísimo? Y Jesús siempre les decía que se callaran. Él no quería estar asociado con espíritus del infierno. Y Pablo tomó la misma actitud y estaba tan enojado que se volteó a la muchacha y reprendió el espíritu, y el espíritu salió en ese mismo instante. Ahora, todos quizás hubieran estado gritando, alabando al Señor, y dijeron: wow, Dios está aquí. Mas los dueños de esta muchacha esclava, al mirar, dice la Biblia, al mirar que su negocio de ellos iba a llegar a su fin, porque ellos hacían dinero. Hey, vengan, esta muchacha te va a decir tu futuro. Y la gente pagaba para ver el futuro, para saber qué iba a pasar. Mas a ellos mirar que ahora el espíritu se fue,
Ellos no estaban felices de que hubo algo grande que pasó en ese momento, de que un espíritu se fue y ahora la muchacha estaba libre. No. Ellos estaban enojados. ¿Y sabe qué pasa? Agarran a un grupo de la ciudad, a hombres, porque la fama de Pablo estaba empezando a crecer. Y crecer. Si no, un grupo agarra a Pablo y a Silas, los agarran, los empiezan a arrastrar alrededor de la ciudad y sin hacer juicio, sin llevarlos delante de un juez, los agarran, los empiezan a arrastrar y luego los empiezan a golpear. Le quitan la ropa y los empiezan a golpear. Escuche, ahora todo eso es sin que ellos vayan delante de las autoridades. La gente está tan enojada que los golpean y luego lo agarran y los tiran a los dos a una cárcel. Y ahí los dejan. Sino, en un momento poderoso de lo cual Dios obró a través de esos dos hombres, miramos que lo que sucedió quizás no era conforme a lo que uno piensa que va a pasar cuando Dios empieza a mover. Porque todos pensamos que cuando Dios empieza a mover, sea a través de una persona, a través en un servicio o en una casa, cuando hay liberación, cuando hay un mensaje, todos piensan va a ser algo hermoso, sin saber que se levanta una batalla espiritual. Porque hay un enemigo que odia a cada uno de nosotros y se llama Satanás. Y lo que él quiere hacer, lo que él desea es que todos se mueran en su pecado y se vayan al infierno. Y cuando se levantan hombres o mujeres creyentes que creen la palabra de Dios y empiezan a predicarlo y empiezan a actuar conforme a lo que Dios ha dicho que el creyente pueda hacer, el enemigo se levanta y él empieza a hacer una batalla, con el punto siendo que el fuego se apague, con el punto siendo que se calle en la boca, con el punto siendo que el evangelio no sea predicado. Sino Pablo y Silas fueron atacados y echados en la cárcel. Y esa cárcel, de acuerdo a la Biblia, estaba en un lugar oscuro. Y ellos no eran los únicos que estaban presos en esa cárcel, sino había más presos. Sino Pablo y Silas, sin tener una oportunidad de estar delante de las autoridades para ver por qué están enojados, por qué no quieren que aquí estemos, los golpearon y los encarcelaron. Y la Biblia nos deja saber al pasaje en el cual leímos al iniciar, que ellos estaban ahí sentados. Mas a Pablo y Silas respondieron a esa situación de una manera muy interesante, que es a donde yo lo quiero llevar. Ahora quizás usted quizás se dé una idea a dónde vamos a ir, pero quizás no va a ser el camino en el cual usted pensó. Porque al ellos estar encarcelados, al ellos estar sentados ahí con estar presos, cadenas en sus pies, en sus manos, quizás aún sus cuellos, al ellos estar ahí presos junto a un grupo de hombres y quizás jóvenes ahí que habían hecho cosas que habían quebrantado la ley, ellos ahora estaban ahí sentados y hubiera sido muy fácil estar deprimido. Hubiera sido muy fácil decir otra ciudad en la cual nos ha pasado lo mismo. Porque lea la vida de Pablo, mire todo lo que ese hombre enfrentó. Otra ciudad, él pudo haber dicho, otra ciudad en la cual nos han echado a la cárcel, otra ciudad en la cual nos han golpeado, otra ciudad en la cual no sabemos qué nos va a pasar. Porque muchas veces usted puede acercarse a Dios, usted puede empezar a mirar la gloria de Dios y de repente se levantan batallas. Algo que yo he aprendido lo más que yo he caminado con el Señor es que cuando alguien me da a mí una palabra del Señor, hay veces que yo digo, oh no. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, uno puede decirlo así: el enemigo va a entrar a atacar, porque el enemigo quiere aplastar lo que Dios quiere hacer. El enemigo, él quiere destruir lo que Dios tiene en plan. Porque recuerde, Satanás no es omnisciente. Él no sabe todo lo que va a pasar. Él nomás se va por lo que él escucha. Y cuando Dios le dice a un hombre o una mujer, yo te quiero usar, yo te voy a dar un don, yo seré contigo, yo quiero que hagas esto, se va a levantar un infierno, se va a levantar una batalla. La pregunta que yo quiero que usted se haga es: ¿cómo va a responder usted?
¿Cómo vas a responder tú cuando se levante un infierno contra ti? ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a esconder? ¿Te vas a aislar tú solo ahí en tu casa, ahí en tu cuarto? ¿Ya no vas a ir a trabajar? ¿Vas a pensar, todos me odian? Ahora yo sabía que el ir a la iglesia nomás me iba a traer más problemas. Porque hay muchos que saben que cuando uno va a la iglesia, de repente los problemas se empiezan a levantar. Y hay gente que dice, mejor nunca hubiera ido a una iglesia. Mejor nunca hubiera abrido esa Biblia. Mejor nunca hubiera aceptado esa invitación. ¿Por qué? Porque se levanta una batalla. Se levanta una pelea. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú cuando esa pelea se levante? Pablo y Silas sabían una cosa. Porque al ellos estar encarcelados, al ellos estar ahí sentados en esa oscuridad, junto a hombres que quizás habían hecho cosas tan terribles, ellos respondieron de una manera quizás diferente a lo que muchos hubieran hecho. Ellos respondieron con oración y alabanza. ¿Sí me escuchó? Ellos respondieron con oración y alabanza. ¿Por qué? Porque la oración es la respuesta a esa invitación que el problema te hace. Porque el dolor, el problema, la batalla es una invitación a que tú vayas al lugar de oración. Porque no hay nada más hermoso que cuando hay una batalla en nuestra vida, de correr a aquel que es la respuesta para nosotros. Y se llama Jesús de Nazaret. Y Pablo y Silas, ellos sabían eso. Por eso la Biblia dice que ellos empezaron a orar. Era la medianoche. Uno se puede imaginar por qué estaban todavía despiertos. Quizás porque es difícil dormir cuando hay cadenas en tus manos, hay cadenas en tus pies. Aquí hay mucha gente que si no tienen un colchón bien spongy, bien spongy, no se pueden dormir. Si hay una cora ahí en la cama, dicen, el próximo día la espalda les duele. Porque estamos bien acostumbrados a cosas hermosas. Mas ellos estaban encarcelados. Ellos no podían dormir, sino que hicieron, empezaron a orar y empezaron a alabar a Dios a la medianoche. Porque Pablo y Silas sabían una cosa. Ellos sabían lo que dice Isaías 61, versículo 3. Si usted me quiere seguir ahí, sígame. Si usted lo quiere escuchar, escúchelo. Isaías 61, 3 dice, el profeta Isaías hablando, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Escuche esto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Su versión quizás dice un manto de alegría en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantio del Señor, para que Él sea glorificado. Pablo y Silas sabían lo que el profeta Isaías había profetizado en el capítulo 61. El versículo 1 y 2 son una declaración acerca de un Mesías que iba a venir. Porque el versículo 1 y 2 bien famoso dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar el año de júbilo del Señor. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús cumplió esos dos versículos al él venir. Y él mismo lo dice en Lucas capítulo 4, porque es el pasaje en el cual él lee en el templo. Y él para después del versículo 2. Él para y él dice, hoy delante de ustedes esta profecía se ha cumplido. Porque él era aquel del cual el profeta había declarado. Mas el versículo 3 nos da algo muy hermoso, que Dios le ha dejado no nomás a Israel, pero también al creyente, que en tiempos difíciles Él le ha dejado al creyente aceite, Él le ha dejado una diadema, pero también le ha dejado una vestidura de alabanza. Y si su versión dice una vestidura de alegría, la palabra alabanza y alegría en el original son iguales. Es por eso que algunas versiones son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando uno alaba a Dios, ¿qué es? Es alegre. Es con alegría y con gozo. Mas el profeta declara que hay un manto de alabanza. Pero este manto de alabanza no nomás es un manto para ponerse. No. Es un manto de alabanza en vez de espíritu
abatido, de espíritu afligido, de un espíritu desesperado. Que cuando la persona se siente abatido, se siente desesperado, se siente como que ¿qué va a pasar con mi vida? El profeta dice, cuando te sientes así, quítate esa vestidura del maligno y ponte esa vestidura que Dios le ha dejado al creyente, que es un manto de alabanza. Voltee a su vecino y dígale: manto de alabanza. ¿En dónde está tu manto de alabanza? Where is your garment of praise? Pero hágale esa pregunta: ¿en dónde está tu manto de alabanza? Porque Pablo y Silas tenían el entendimiento de esta vestidura. Por eso es que cuando ellos habían pasado por algo así, porque muchos aquí, porque aquí hay muchos mexicanos, muchos aquí cuando los habían agarrado, arrastrado y pegado, muchos se hubieran hecho Mike Tyson, hubieran empezado a golpear para atrás. Porque somos hispanos, uno tiene que defender la raza, ¿verdad que sí? Uno se levanta y empieza a pelear para atrás. Mas Pablo y Silas sabían, no hicimos nada malo. Esa mujer fue libre. ¿Por qué nos están haciendo eso? Ellos no habían hecho nada malo, mas sufrieron por todo eso y fueron tirados a la cárcel. Ellos pudieran haber estado enojados. Ellos pudieran haberse quedado ahí en desesperación, ahí deprimidos, pensando: ¿por qué? Yo pensé que estabas conmigo, Señor. No que tú ibas a ir conmigo donde quiera que yo vaya. No que cuando yo predicara la palabra algo grande iba a pasar. Lo único que yo miro que me pasa son cosas malas. Lo único que yo enfrento son problemas tras problema, tras problema, tras problema. ¿En dónde estás? Uno pudiera pensar de esa manera. Mas Pablo y Silas no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que la Biblia dice. Cuando hay tiempo, cuando sientes ese espíritu afligido, cuando sientes esa depresión, cuando sientes esa aflicción, esa batalla sobre ti, ponte el manto de alabanza. Ponte el manto de alabanza. Porque usted y yo vamos a enfrentar muchos enemigos en esta vida. En los últimos años, la frase, la salud mental, se ha estado levantando más y más y más en nuestra sociedad. Y ahora muchas cosas, ahora la gente está aprendiendo a vivir con muchos espíritus, de los cuales la gente no tiene que vivir. La gente ahora está aprendiendo a vivir con la depresión, a vivir con el enojo, a vivir con tantas cosas. Y el creyente está siguiendo la corriente del mundo. Ahora, el deseo mío no es ofender a alguien aquí. El deseo mío como pastor es dirigirlos hacia el camino que Dios quiere que la iglesia camine. Que hay un manto que tú te puedes poner cuando esté eso sobre ti, cuando esa batalla quiere llegar a tu vida. Hay un manto que te puedes poner. La sociedad te dice: vive con ello, tómate las pastillas, ve a hacer eso y aquello. Mas Dios te deja saber que yo te puedo librar. Yo te he dado un manto a la cual te puedes poner, y es un manto de alabanza. Porque vas a enfrentar espíritus de suicidio. Cada quien aquí lo va a enfrentar. Es por eso tengan cuidado cuando usted escucha de alguien que esté batallando con eso. Tengan cuidado la manera en cual usted habla de ellos, porque todos aquí lo van a enfrentar un día. El espíritu de suicidio, el espíritu de adicción, el espíritu de enojo, el espíritu de rencor, el espíritu, y podemos seguir nombrando nombre tras nombre tras nombre. Mas el cristiano tiene un arma. Hoy un manto que tú te puedes poner, y es el manto de alabanza, porque la alabanza es el arma para el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora vamos a entrar a algo muy interesante. Lo puede escribir, lo puede grabar en su mente, lo puede escuchar después. Pero hay algo interesante. Uno se puede hacer la pregunta: ¿de dónde viene este manto de alabanza? ¿Ha existido antes o nomás cuando el profeta lo mencionó? La respuesta es bien simple. El manto de alabanza, the garment of praise, ha existido desde el comienzo de todo. Porque había un ser que antes lo tenía puesto, mas Dios se lo quitó. Y ese ser se llamaba Lucifer. Y ahora es conocido como Satanás, como el diablo, el cocuy. Amén. Él antes tenía esa vestidura,
¿No me cree? Lo vamos a llevar a una jornada a través de la Biblia. Ahora, Satanás antes tenía esta vestidura de alabanza. Ahora, para poder reconocer esto, usted tiene que saber dos cosas. Que cuando la Biblia habla de Dios, Él habla de Él de una manera emocional y también de una manera tangible. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando la Biblia describe a nuestro Dios, nomás usa una palabra para describir lo emocional, que es Dios es amor. Eso es el lado emocional. Más, cuando la Biblia describe a nuestro Dios, usa la categoría tangible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es fuego. Hebreos 12:29. Y Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Sino cuando usted escucha que Dios es fuego, que Dios es espíritu, que Dios es luz, usted está leyendo cómo la Biblia describe a nuestro Dios tangiblemente, que es algo lo cual usted lo puede mirar y aún sentir. El fuego de Dios, la luz de su gloria. Amén. Ahora, el apóstol Juan, él mira en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 3. El apóstol Juan, él mira, él tiene esa visión del trono de Dios, the throne of God. Él tiene esa visión. Apocalipsis 4:3 dice: el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Ahora, Juan miró en esta visión en Apocalipsis 4 y 5. Dios le permite tener a Juan una visión del trono de Dios. Y lo que él mira en el trono de Dios es una luz que refleja en todo. ¿Por cuál razón? Porque en el trono de Dios hay piedras preciosas. Piedras hermosas que los ojos no pueden comprender. Estaba buscando fotos y eso fue algo que quizás usted se puede dar un poco de imaginación, cómo puede ser el trono de Dios. Mas Juan lo miró y él lo trató de describir en palabras humanas. Pero él miró que como la luz del Señor era lo que hacía que todo brillara, y como esas piedras preciosas eran la reflexión de la luz de nuestro Dios. Cuando dicen amén. Ahora, y si usted sigue leyendo en el libro de Apocalipsis, usted mira que a la novia, es una frase que se usa para describir la iglesia. A la novia se le da una vestidura que está cubierta de piedras preciosas. Algo muy interesante. Más, el manto de alabanza, the garment of praise, era un manto que reflejaba la luz de Dios, the light of God. Sino, Satanás o Lucifer era el que antes usaba este manto. Y escuche esta parte. Si usted toma el tiempo y se mete a estudiar esta parte acerca de Lucifer, usted mira que su nombre de él significa portador de luz, alguien que refleja la luz. Así significa ese nombre, the reflector of light, el portador de luz. Ahora, escriba esto, Isaías 14, 13 al 14. El profeta Isaías describe la actitud de Lucifer. Él dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. El profeta Isaías aquí está describiendo la actitud de Lucifer. Él era egocéntrico. He was self-centered. El profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículos 11 al 13, él describe la vestidura que Lucifer tenía puesto. Él dice: vino a mí de nuevo la palabra del Señor. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección,
Es el profeta hablando de Lucifer, no al rey. Era hablando al espíritu detrás de ese rey. Él dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Escucha esa parte. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice y el jaspe. Pero no, y sigue, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. El profeta describe la vestidura que Lucifer tenía. Él estaba cubierto con todas las piedras preciosas que han existido. Él tenía una vestidura cubierto de todas estas piedras. Y cuando él se ponía esta vestidura y él llegaba delante de Dios, ¿sabe qué pasaba? Él se ponía esa vestidura de piedras hermosas. Y cuando él abría su boca, salía un sonido sobrenatural. Y empezaba a salir alabanza y salía música, todo a la misma vez. ¿Por qué? Porque él tenía los 3 instrumentos que existen en el mundo. Él tenía los instrumentos de cuerda. Él tenía los instrumentos de aire. Y él tenía los instrumentos de percusión. Sino cuando él hablaba con esa vestidura puesta, salía un sonido sobrenatural que llenaba todo el trono de Dios. ¿Qué más sucedía? Cuando él alababa a Dios, ¿sabe qué pasaba? La luz de Dios empezaba a moverse y esas piedras preciosas que de esa vestidura que él tenía empezaban a reflejar la luz de Dios. Y cuando empezaba a reflejar la luz de Dios, ¿sabe qué pasó? Él se hacía invisible. Sino todos los ángeles, todos los seres creados en el cielo solamente miraban la luz de Dios. Escuchaban el sonido, pero solamente miraban la gloria de Dios. Y eso no le gustó a Lucifer. Por eso él dice, yo subiré a ese trono. Porque él decía, yo tengo esa vestidura hermosa. Cuando yo abro mi boca, se llena el trono de Dios con alabanza y sonido. Porque nadie me está mirando a mí. Porque nadie está enfocado en mí. Todos solamente enfocados en él. Y ahí fue donde entró la iniquidad en él. Todos están conmigo todavía en esta tarde. Ahora yo sé que eso es algo un poco diferente. Más, cuando él se ponía esa vestidura y alababa a Dios, solamente se miraba la luz de Dios y Lucifer se hacía invisible. Una aplicación para nosotros es esto. Cuando uno entra en adoración sincera delante de Dios, uno se hace invisible. La adoración hacia Dios nunca se trata de nosotros. Solamente se trata de él. Y es por eso que a muchos no les gusta adorar. Porque quieren el enfoque en ellos igual como Lucifer lo quería. Más, el enfoque estaba solamente en Dios. Y por eso, si usted lee en su casa, Ezequiel 28, versículos 14 al 16, el profeta, él declara, tú eras perfecto, mas caíste. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tenías todo delante de ti. ¿Qué te pasó? Porque él quería. Él siempre decía yo voy a subir. Yo quiero la gloria. Yo quiero hacer eso. Yo quiero que todos me miren a mí. Yo seré. El enfoque siempre estaba en él. Sino, uno nomás se puede imaginar esa conversación cuando el Señor sacó a Lucifer del cielo, a él y a esa tercera parte de los ángeles. Uno nomás se puede imaginar esa conversación que empezó. Ok, me has sacado del cielo. Ahora, ¿quién te va a adorar? Ahora que yo ya no estoy ahí, ¿quién te va a adorar?
Si tú mismo dijiste que yo era la perfección, que yo era aquel perfecto, y cuando yo abría mi boca, todo se llenaba y tu gloria se movía. Ahora que me has sacado del cielo, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a adorar? ¿Quién va a llenar tu trono con alabanza? Y uno nomás se puede imaginar la respuesta de Dios. ¿Sabes qué? Para que sepas que yo soy Dios, yo tomaré tierra de este mundo y yo haré un ser viviente y Él me va a adorar. Él me va a alabar. ¿Cuántos dicen amén? Porque escuche esto. Escuche esto, iglesia. Lucifer tenía los 3 instrumentos en él. Los instrumentos de percusión, de aire y de cuerda. Dios creó al hombre de la misma manera. ¿Cuántos sabían eso? Dios nos creó de la misma manera. Solo cuando Dios nos formó desde la tierra, del polvo de este mundo, Él sabía lo que Él estaba haciendo. Porque Él nos dio, ¿qué? Cuerdas vocales. Y esas cuerdas vocales producen un sonido cuando pasa aire por ellos. ¿Sí me va siguiendo? Y luego también nos dio percusión. ¿Qué es eso? Ahora tenemos manos para aplaudir. Usted puede aplaudir con los pies y hacer un ritmo con sus pies y con sus manos. Todo lo que Lucifer podía hacer, usted y yo lo podemos hacer. Sino tu alabanza es un arma. Porque si la alabanza de ese ser creyente llenó el trono de Dios, uno nomás se puede imaginar lo que la alabanza que tú le puedes dar a Dios, lo que puede hacer. Porque Pablo y Silas, cuando ellos estaban encarcelados, se dice, ellos se pusieron a orar y luego a cantar alabanza. Y cuando empezaron a ellos a cantar en esa cárcel, ¿sabe qué pasó? Lo primero que pasó fue un acto de Dios sobrenatural. Hubo un terremoto que sacudió la fundación de la cárcel. Porque cuando tú empiezas a alabar a Dios y le das lo mejor que tú tienes, Dios se empieza a mover a tu favor sobrenaturalmente. Algo empieza a suceder, mas no para ahí, iglesia. Sigue leyendo ahí en su casa. Dice, ellos empezaron a cantar, empezaron a orar, algo sobrenatural empezó, la cárcel se empezó a sacudir y luego las cadenas se empezaron a caer. No nomás de ellos, sino de todos aquellos que estaban escuchando esta alabanza. Esta alabanza que ellos estaban dándole a Dios. Las cadenas de los prisioneros también se soltaron. La alabanza es un arma que Dios nos ha dado. Cuando estás pasando por problemas, cuando hay cosas que no entiendes, cuando es muy fácil rendirte y nomás llorar y hacerte a un lado y esconderte de todo y nomás decir ¿por qué? Yo te invito, hermano, yo te invito, hermana, que recuerdes lo que dijo el profeta Isaías. Y cuando esté ese espíritu abatido sobre ti, cuando esté ese espíritu grande sobre ti, ponte el manto de alabanza y empieza a alabar a Dios ahí en el hospital. Empieza a alabar a Dios ahí en tu cuarto. Empieza a alabar a Dios ahí en tu carro. Empieza a alabar a Dios donde quiera que estés. Es un arma que Dios nos ha dado. Más, escuche este ejemplo. Y ya vamos a cerrar aquí. Escuche este ejemplo del águila. Eso es algo muy interesante. Porque ¿sabe qué? ¿Sabía usted que el águila tiene 2 pares de párpados? 2 pairs of eyelids. Que cuando el águila está volando y cuando viene un enemigo detrás del águila, ¿sabe qué hace el águila para dejar atrás al enemigo? Empieza a volar más cerca del sol. Porque tienen 2 pares de párpados. Espero que lo esté diciendo correctamente. Tienen 2 pares de párpados, sino con lo más que se acerca al sol, un par se empieza a cerrar. Y con el águila se empieza a acercar al sol,
el enemigo que va detrás de ella. De repente, como está tan cerca del sol y esa luz está empezando a brillar tan poderosamente, el enemigo ya no puede mirar, porque ya no mira al águila. Lo único que mira el enemigo ahora es la luz que viene del sol. Cuando usted empieza a alabar a Dios y usted empieza a acercarse más y más a Él, usted se está acercando más y más al trono de Dios. Y cuando usted se acerca al trono de Dios, la luz, escúcheme, la luz que sale de ahí empieza a cubrirlo a usted, y el enemigo ya no lo puede mirar a usted. Lo único que mira ahora es la luz del trono de Dios, la luz que viene de aquel que vive para siempre. Es lo único que puede mirar. La alabanza es un arma para ti, para mi iglesia. Por eso David dijo en Salmos 34, escuche, Lucifer dijo: yo subiré a ese trono, yo estaré en el lugar de Dios, yo quiero que a todos me miren, yo quiero que todos sepan mi nombre. El creyente no es así. El creyente dice, como dice David, Salmos 34, 1 al 3. David dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Es la respuesta de la iglesia. El enemigo quiere: enfócate en ti, enfócate en ti, enfócate en ti. Pablo y Silas dijeron: no nos vamos a enfocar en el problema, nos vamos a enfocar en nuestro Dios. Empezaron a cantar, y cuando tu enfoque está solamente en Él, Dios empieza a obrar a tu favor. Si usted entendió ese mensaje esta tarde, Dios quiere llevarte a ti a que te pongas ahora esa vestidura de alabanza. Porque van a venir problemas. Quizás estás ahorita en un problema. Quizás estás batallando con algo difícil en tu vida mental, en tu vida física, en algo a tu alrededor. Y puedes ahí estar sentado, deprimido, pensando cuándo se va a ir todo, cuándo yo tendré una respuesta. Pues debes de preocuparte en todo eso y estar enfocado ahí. Voltea tu mirada y mira hacia Dios, mira hacia el trono, y empieza nomás a alabar su nombre. Empieza nomás a magnificar a aquel que vive para siempre, porque fuimos creados nosotros para alabar a Dios. Pablo mismo, él le recuerda a la iglesia, Efesios 5, 18 al 20. Él dice: no sean llenos con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Y luego él dice en el versículo 20: den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. La respuesta es: alaba al Señor con todo tu corazón, alábalo con tu boca, alábalo con todo lo que tienes. Porque cuando empieces a acercarte al trono de Dios y empieces a magnificar su nombre, el enemigo va a estar tan confundido. Lean su casa, Segunda de Crónicas. Escríbalo, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Léalo. Es el pasaje de Josafat, de cómo venía contra ellos el ejército, y venían tantas naciones en contra de ellos. Ellos se metieron a orar, y luego Dios habla a través del profeta, y él dice: no os amedrentéis, porque aunque son muchos los que vienen con ellos, hay más con ustedes de que están con ellos. Y luego, ¿qué pasa? Después de ellos orar, se juntan, y Josafat, el rey, decide hacer algo. Él decide poner a los adoradores por delante, porque ellos iban a ir a marchar, y estaban marchando ¿a dónde? Hacia el lugar de guerra. Más Josafat, él puso por enfrente a los adoradores de Judá, y lo único que ellos estaban diciendo era: porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y detrás de los adoradores estaban los hombres de guerra con sus
sus espadas, con sus lanzas. Iban detrás de ellos, hombres con músculos en las orejas también. Iban detrás de los adoradores. Mas lo único que los adoradores decían era: porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Acabo de perder mi trabajo, no sé qué voy a hacer más, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Lo voy a alabar aunque no sé qué va a pasar. Tengo 29 años, no soy casado, no sé si soy feo o porque nadie me quiere. Más yo aquí me paro y yo alabo al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi carro se destruyó, ya no sé qué va a pasar. Voy a tener que caminar. Lo bueno es que mis piernas serán más fuertes, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. No sé qué voy a comer, no sé qué va a pasar. Mi esposa me dejó, el niño está gritando, tengo biles. Mas el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y ellos iban alabando al Señor, ellos iban magnificando su nombre. Y usted lo puede leer en su casa. Cuando ellos llegaron al lugar de batalla, ellos llegaron y ¿sabe qué pasó? Nomás había, el enemigo estaba todo muerto ahí en el campo. ¿Por qué? Porque la alabanza que ellos levantaron causó una confusión en el campo del enemigo, que entre ellos se mataron. La alabanza que tú levantes en tiempos difíciles causa una confusión para el enemigo. ¿No me cree? Empiece nomás a alabar a Dios. Empiece nomás a alabarlo y mire qué empieza a pasar. Mire qué empieza a pasar en su casa. Ya cállate. Oh my God, cantas feo. ¿Por qué estás haciendo? Y usted nomás está: yo bendigo al Señor. Yo bendigo al Señor. ¿Por qué? Causa confusión en el enemigo. Mas ellos alababan, llegaron al campo de batalla, el enemigo todo muerto. ¿Por qué? Porque Dios peleó a favor de ellos. Ellos no tuvieron que hacer nada, nomás adoraron y alabaron a su Dios. Fue lo que Pablo y Silas, lo único que ellos hicieron. Lo que ellos no sabían es que Dios los había llevado porque Él quería salvar al que estaba encargado de la cárcel y a toda su familia. Mas porque Pablo y Silas respondieron con alabanza en tiempos difíciles, respondieron con alabanza cuando todo iba mal, respondieron con alabanza cuando no sabían qué venía por delante. ¿Sabe qué pasó? Mucha gente se salvó, mucha gente fue y vino a los pies de Cristo. La manera que tú alabas a Dios en tiempos difíciles, cuando te acaban de decir: tienes esa enfermedad, quizás te vas a morir, tienes esto, ¿sabes qué? Si sigues de esa manera, eso te va a pasar. Cuando usted escucha malas noticias, la respuesta siempre debe de ser empezar a alabar a Dios. Eso va a causar una confusión. La gente no va a saber cómo responder, lo van a mirar como loco. Pero lo que usted está haciendo es, usted ha escuchado cosas difíciles, viene ese espíritu de angustia que se quiere sentar sobre usted. Mas el profeta Isaías dijo: cuando esté ese espíritu de aflicción, ponte el manto de alabanza y empieza nomás a alabar a Dios. Y ese manto que tiene tantas piedras preciosas va a reflejar la luz que viene del trono de Dios, y Él se va a empezar a mover a tu favor. Y es lo que Dios quiere que tú sepas esta tarde, iglesia. Ponte el manto de alabanza. La parte más difícil que hay en las iglesias hoy en día es que la gente alabe a Dios, porque la gente siempre dice: no es mi estilo de música, no es como yo lo quiero hacer. Suenan casi como Lucifer. Cuando David dijo en Salmos 34: alaben a Dios conmigo, alabemos, que su alabanza siempre esté continuamente en nuestra boca. Él dice en Salmos 34 versículo 8: vengan y prueben que el Señor es bueno. Él quiere que todos supieran que Dios contesta, que Dios está, que Dios da fuerza nueva al que está caído. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme a ponernos de pie en esta tarde. Él está aquí. Él se quiere mover en medio de su pueblo. Yo no sé si tú conoces a Cristo como Señor y Salvador, pero yo sé que este mensaje quizás fue un poco más dirigido hacia el creyente. Pero hay algo hermoso, que como creyente tenemos a Dios a nuestro lado. Y Dios está al lado de aquellos que han puesto su confianza y su fe solamente en su Hijo Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz una muerte fea, derramó su sangre para ser el
pago por nuestros pecados. Si tú aquí estás por primera vez o nos estás mirando, escuchando y tú sientes que tú quieres también tener a Dios a tu lado, que tú quieres que Él esté contigo en tiempos difíciles, ven a la roca que es más alta que tú. Ven al lugar en el cual tú puedes tener confianza. Ven a Cristo Jesús. Ven solamente a Él. Y si usted aquí está, usted nos está escuchando, mirando, y usted quiere responder a esta invitación que Dios hace, todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. Si tú quieres responder a esta invitación, aquí presente o ahí en su casa donde usted esté, nomás levanta la mano y repite esa oración conmigo. Dice: Señor Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador y que te necesito a ti, que sin ti yo voy en camino al infierno. Mas en este momento yo te entrego mi vida y te pido perdón a mis pecados. Yo ya no quiero vivir mi vida de mi manera. Yo quiero vivir conforme a tu palabra y seguirte a ti solamente. Sino yo te entrego mi vida. Yo te doy gracias por morir en esa cruz por mí, y pido que seas tú ahora el dueño, el rey de mi corazón y el rey de mi vida. Gracias, gracias por amarme. Amén y amén.